Buenos días muchachos de Matemáticas 3. Vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con la parábola. Aquí lo interesante es que seguimos hablando de figuras geométricas. Ya hablamos de la recta y sus ecuaciones, ya hablamos de la circunferencia y sus ecuaciones. Ahora vamos a hablar de la parábola y sus ecuaciones. Vamos a tratar de ir más rápido porque nos falta lo que es la elipse y la hipérbola. Entonces vamos a ver lo básico, por lo menos para que tengan una idea de lo que tiene que ver con este tipo de geometría. ¿Sí? Entonces veamos objetivos para entender el tema de las ecuaciones de la parábola. La obtención de la parábola, de la ecuación de la parábola con vértice en el origen, fíjense de lo que hablamos, vértice en el origen. ¿Sí? Otra vez hablamos de origen o de, en otro caso, fuera del origen. Aquí en este caso estamos hablando que este es el origen. ¿Sí? Ahí está el vértice. Reconocer a la parábola como un lugar geométrico, que sería esta la parábola, muchachos. Esta es la parábola. ¿Sí? Esta sería una parábola vertical que le llaman. Dice reconocer a la parábola como un lugar geométrico o como lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Aquello que está definido en un plano cartesiano. Identificar los elementos, primero es reconocer, luego identificar los elementos asociados a la parábola. Estos elementos son los importantes: el vértice, el foco y directriz. Aquí está el vértice, aquí está el foco y este se llama directriz. Ahorita lo vemos ya con más especificación. ¿Sí? Estas serían en principio las fórmulas que nos interesaría conocer. Después ya vamos a verlo con más detalle esas fórmulas. ¿Sí? Luego, obtención de la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen. Si se dan cuenta es lo mismo que vimos con la recta y con la circunferencia. Identificar los elementos asociados a la parábola, vértice, foco y directriz. ¿Sí? Identificarlos. En este caso esta parábola está fuera del origen. Aquí va. ¿Sí? Perdón. Sería esta. Y estas son sus ecuaciones, muchachos. Las vamos a analizar brevemente, pero más que todo para hacer unos ejercicios. Lo que yo quiero es que vean visualmente cómo están definidas. Estas son parábolas verticales, hay parábolas horizontales, ya las veremos en la tarea que les voy a dejar. Bueno, entonces es identificar los elementos asociados con la parábola, vértice, foco y directriz. Reconocer las ecuaciones de las parábolas, entonces identificar. ¿Sí? Bueno, ya lo reconocimos. Identificamos y luego reconocemos las ecuaciones. ¿Sí? Acá también es reconocer las ecuaciones y encontrar la ecuación general de la parábola. Lo mismo acá. ¿Sí? Reconocer las ecuaciones de las parábolas horizontales y verticales. Entonces vamos con lo siguiente. Por ejemplo, aquí podemos ver, hay muchas aplicaciones prácticas, muchachos, de las parábolas. Las vamos a ver en la siguiente clase brevemente, pero aquí lo interesante de esto es que todas esas aplicaciones tienen un modelaje matemático. Aquí la pregunta es: ¿qué figura forma la luz de la lámpara? Si ven que forma una parábola, una parábola así, así, vertical. Esta también sería vertical, pero hacia abajo. Podría decirse que el plano vertical, bueno, estamos hablando de la lámpara. Sí, aquí está. Matemática, ¿qué nombre recibe esa figura? Pues matemáticamente le llamaríamos parábola, ¿no? ¿Qué figura forma el arco iris? También es una parábola, pero hacia abajo.
Esta es hacia arriba y este es hacia abajo. Lo mismo. Así se definió, vean, qué bonito. Un arco iris es una parábola. ¿A qué crees que se deba la forma que adopta la sombra de la luz en la lámpara? O sea, al reflejo o a la diversificación de los rayos de luz. Se le llama fotones, así se diversifica, pero también es por la forma de la salida de la lámpara. ¿Sí? Y es un poco de la ubicación en cómo se ubica la lámpara. ¿Sí? Pero son detalles matemáticos que son interesantes, ¿verdad? Entonces son parábolas, una vertical, otra es hacia abajo, hacia arriba y otra hacia abajo, el arco iris. Ahora veamos algunos conceptos que son muy importantes. La parábola es el lugar geométrico o conjunto de puntos tales que la distancia a una recta fija, llamada directriz, y a un punto fijo llamado foco, comencemos a pensar, directriz foco, es constante. Es decir, D1 es igual a D2. Lo anterior lo puedes observar en la siguiente gráfica. Este es el punto D1 y este es el punto D2. Siempre van a ser constantes. Si tú mueves a este punto, pones el punto de este lado o de este lado o en esta parte de la parábola o en esta, siempre D1 va a ser igual a D2. Ese es el valor constante. Si tú lo disparas, no voy a tratar de hacerlo, pero no voy a ser muy exacto, pero lo que quiero decirte, si tú disparas este punto de aquí hacia acá y aquí hacia acá, perdón, no, ahora vamos a borrar entonces es sería aquí, ¿sí? Y este también sería de aquí, muchachos. De aquí. ¿Sí? Son iguales. D1 es igual a D2. Lugar geométrico. ¿Sabías qué? Lugar geométrico significa la figura que se forma con todos los puntos del plano que cumplen con las condiciones dadas. Lugar geométrico aquí es en sí la parábola. O sea, la gráfica que se forma con los puntos que se definen al hablar del lugar geométrico. Ahora, vamos con algunas definiciones. Tomando en cuenta la definición, podemos decir que la distancia del vértice al foco es la misma que del vértice a la directriz. A esta distancia se le asigna, por lo general, con la letra P. Este es P. P. Podemos decir que la distancia del vértice al foco, es el vértice al foco, es la misma que del vértice a la directriz. Sí. A esa distancia se le asigna por lo general letra P. Elementos de una parábola, lado recto. Vamos a entender estos conceptos rápidamente. Lado recto es el segmento de recta que une dos puntos de la parábola que pasa por el foco. Este es el lado recto, muchachos. ¿Sí? Este es el foco.
aquí tenemos al foco. ¿Sí? La longitud del lado recto es siempre 4 veces la distancia focal. Esta es la distancia focal P. Dice que siempre va a ser 4P. Eso tomémoslo por default. P es la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Este es el vértice y este es el foco, o dice que al foco o del vértice a la directriz, o de aquí a aquí. Esto es P. Este es P y este es P, muchachos. Entonces va a ser 4, pero valor absoluto, esto significa valor absoluto. Siempre va a ser 4, que si es negativo, pues va a ser positivo. Eso significa el valor absoluto. Parámetro P, distancia del vértice a foco, es esta. Es el parámetro P. Directriz, recta fija, representada por D, es esta. Esta es la directriz. Y esta parábola es paralela al lado recto. Este es el lado recto, muchachos. Y estos son paralelos. Y se encuentra a una distancia P del vértice, que es esta distancia. ¿Sí? La directriz siempre se va a encontrar a la distancia P del vértice. Esa es la directriz. Tenemos el foco que está acá arriba, es este. Tenemos aquí. Es un punto fijo representado por F, es este de aquí. ¿Sí? Eje, recta perpendicular a la directriz. Si esta es la directriz, ¿cuál es la recta perpendicular? Pues esta que tenemos aquí. ¿Sí? Recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco, aquí está el foco, y recibe el nombre de eje. Es el eje de simetría de la parábola. Simetría, ¿qué significa? Que si tú, este eje, toda esta parte es igual que esta parte, son simétricos. Este de aquí, este espacio geométrico que tenemos aquí es igual a este espacio geométrico. Son simétricos. Entonces el eje se llama eje focal también. ¿Ah? Ok. El vértice es el punto medio entre el foco y la directriz. Este es el foco, este es el vértice, este es el punto medio y acá está la directriz. De aquí a aquí es lo mismo que de aquí a acá. ¿Sí? También se le puede ver como el punto de intersección del eje con la parábola, de este eje con la parábola, aquí se intersectan. Es el punto medio exacto de la parábola. Les voy a dejar un trabajo para que en unas gráficas, espero que lo hagan. Si no lo pueden hacer en el documento que les envió, lo pueden hacer trazar en su cuaderno cuadriculado, y así también ejercitan este tipo de planos, ¿sí? de figura geométrica. Muchachos, la tarea se las subo también, ¿no? Ahorita mismo durante el inicio de la hora. Entonces, la siguiente clase vamos a ver aplicaciones de la parábola, y la siguiente vamos a ver las fórmulas, las ecuaciones, para que hagan ejercicios. Gracias, muchachos. Adiós.